Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 2, del verso 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosas nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos, amigos que por primera vez nos ven a través de las redes sociales, a través de su canal de evangelización. Sean bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Le damos la bienvenida y juntos meditemos, reflexionemos y compartamos el Evangelio. Es la invitación que el Señor nos hace hoy. Es importante prepararnos, es importante formarnos. Conocer las Sagradas Escrituras es muy importante, porque hoy el Evangelio nos habla de la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios. Hoy el Evangelio nos dice que esa iglesia, ese templo, se ha convertido en un mercado. En esa iglesia se ha convertido en un mercado porque hay vendedores, hay gente que se está haciendo de dinero con sus ventas en el templo. Eso, fíjese bien, ese reclamo que hizo Jesús hace casi 2000 años. Ese reclamo lo hizo Jesús porque en el templo estaban comerciando, estaban haciendo el templo en un mercado para llenarse de dinero, para enriquecerse, para hacer sus negocios. Es el mismo reclamo, fíjese muy bien, es el mismo reclamo que hace el Señor a nosotros. Pero a muchos católicos no les gusta este evangelio, no les gusta esta enseñanza. Cuando se trata de la iglesia, no les gusta, porque muchos que trabajan en la iglesia, que tienen un negocio y lo tienen, fíjense bien, lo tienen en la iglesia como un mercado. Si ustedes se dan cuenta, hay iglesias que cuando celebran la fiesta patronal, venden licor, venden cerveza, venden comida, según ellos para recaudar fondos, pero eso no es la forma de estar dentro de la iglesia. Cuando Jesús
entró en el templo, Jesús no encontró a la gente haciendo oración, no los encontró rezando, los encontró vendiendo, haciendo negocios, enriqueciéndose, fíjese bien. En las fiestas patronales se venden muchas veces licor, aguardiente, ahí dentro de la iglesia. Y son aquellos, no voy a decir que son todos, son aquellos que no estudian la palabra del Señor. Por eso, fíjese bien, por eso Jesús se molestó, por eso Jesús hace este reclamo hace más de 2000 años. Y es lo mismo que hoy sucede en nuestro tiempo. Ese mismo reclamo Jesús lo vuelve a hacer con toda su iglesia hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en tu iglesia? Fíjese bien. ¿Qué andan haciendo? Escuche bien. ¿Qué andan haciendo los pastores protestantes? Andan cobrando el diezmo y haciendo negocio con el diezmo, enriqueciéndose, engañando a los demás. Pues claro, no es la iglesia de Jesucristo, pero para engañar a los demás dicen que sí es la iglesia de Jesucristo. Mentira. No tienen cómo fundamentarlo, pero para engañar a los demás dicen que sí es la iglesia de Jesucristo. ¿Qué hacen los católicos? Los católicos cada día están cobrando más el estipendio y están haciendo negocios para poder, según ellos, recaudar fondos. Y es por eso que hoy el Evangelio, fíjese cómo lo dice en San Marcos. San Marcos capítulo 11, en su verso 15, la referencia, fíjese, la referencia de San Juan. Está en San Marcos capítulo 11, en su verso 15, dice así: llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo, comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes lo han convertido en una guarida de ladrones. La palabra del Señor lo enseña. Ustedes lo han convertido en una guarida de ladrones, cuando la casa del Señor es la casa de oración. Y eso lo dice Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, fíjese bien, nosotros encontramos que la iglesia es la casa de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15 dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia, no dice las iglesias, para que hoy muchos están haciendo negocios por medio de la iglesia. Hoy muchos dicen: yo voy a predicar la palabra y ustedes van a pagar el diezmo. Ustedes se van a encargar de diezmar y yo les voy a llevar la palabra. Les voy a predicar la palabra. ¿Qué está haciendo? Negocios. ¿Qué está haciendo? Enriqueciéndose. ¿Por medio de qué? De la iglesia. Cuando la iglesia es una, y esa iglesia es la casa de Dios, es la iglesia que Jesucristo fundó allá en Mateo 16, 18. Por eso aquí dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Una iglesia. ¿Cuántas iglesias existen hoy? Muchísimas. Muchísimas. Pero solamente lo están usando para destruir la vida de aquellos que antes eran católicos,
que antes pertenecían a la iglesia universal, a la iglesia de Jesucristo. Andan enseñando una doctrina que no es la de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Muchos van siguiendo esa enseñanza de hombres, esa doctrina de hombres. La de Jesucristo tiene más de 2000 años. Y eso, lo que hoy Jesús nos enseña es de que nosotros debemos saber, como cristianos, debemos saber cómo debemos de portarnos en la casa de Dios. Cómo debemos nosotros estar dentro de la casa de Dios. No me voy a portar como yo quiero. No voy a hacer lo que yo quiero. No voy a vender lo que yo quiero. No voy a hacer negocio a la forma que yo quiero. No, es la casa de Dios. Por eso dice, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Lo dice Primera de Timoteo. Pero en San Juan capítulo 8, verso 44, fíjese bien. El padre de toda mentira, quien es Satanás, ha querido destruir esa iglesia. Ha querido destruir esas bases. Ha querido destruir esa doctrina. Y es por eso, él cada día va inventando, va enseñando mentiras. San Juan 8:44 lo dice de esta manera. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Satanás es padre de toda mentira y él ha querido destruir esa iglesia. ¿Cómo? Dividiéndola. ¿Cómo la ha querido destruir? Fundando otras iglesias, diciendo que esas iglesias son iglesias de Jesucristo. Pero no es así, por eso el Señor nos invita a que nosotros conozcamos nuestra doctrina, a que nosotros nos formemos, nos preparemos a través de la palabra y que debemos de buscar esa formación, debemos de buscar esas enseñanzas dentro de la iglesia, porque hay un enemigo que la quiere destruir. Cuando sabemos que esa iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, y eso lo dice San Pablo a los colosenses. En Colosenses nosotros podemos encontrar, fíjese bien, de que esa iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y vamos a verlo en nuestras Sagradas Escrituras. Colosenses capítulo 1, verso 18 nos dice así. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Es decir, de la iglesia, singular, no plural. Singular es una, plural es muchas. Pero aquí San Pablo dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Entonces, ¿dónde van a traer esa enseñanza? Que Jesús fundó muchas iglesias, que todas las iglesias son iglesias de Jesucristo. ¿Dónde van a traer eso? Es una mentira, y esa mentira solamente la enseña Satanás, porque él es el padre de toda mentira. Él es el mentiroso. Por eso dice en el verso 24, oiga cómo dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso Jesús entró y expulsó a todos los vendedores, a todos los que vendían palomas, bueyes, ovejas. Expulsó, los sacó y le dijo, no conviertan la casa de mi padre, dice así,
Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. ¿Por qué lo dijo eso el Señor? Porque la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es donde todos vamos a hacer oración, donde todos vamos a pedir al Señor. Y es por eso que hoy la palabra del Señor nos dice, nos enseña, fíjese bien, nos muestra ese celo del Señor, ese reclamo que el Señor hizo en aquel tiempo, y lo mismo lo hace hoy con nosotros. Lo mismo hace hoy en nuestro tiempo. El Señor hace ese reclamo también para todas aquellas comunidades, que todavía en sus fiestas patronales todavía ponen música para bailar. Los católicos salen de la iglesia, de la Santa Eucaristía, y se quedan ahí afuera bailando. Afuera están las ventas de cervezas, ventas de licores. Hay una iglesia en donde a mí me dio tristeza escuchar la programación, en donde las ventas de cerveza dejaron tanto de ganancia, las ventas de licor dejaron tanto de ganancia. Es una tristeza. No son todas las comunidades, no son todas las iglesias. Son aquellas iglesias en donde verdaderamente hace falta esa enseñanza, hace falta esa formación, conocer nuestra doctrina, conocer la enseñanza de Jesucristo. ¿Cómo es que yo debo de portarme? ¿Cómo debo de vivir dentro de la iglesia? Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso lo dice San Pablo. Lo ha enseñado San Pablo. Hay muchas citas bíblicas por el cual nos enseña que la iglesia es la casa de Dios, es la que Jesucristo fundó. En Pedro lo dejó como encargado, lo dejó como papa, como líder, como pastor, como usted quiera llamarlo. A él lo dejó. Y entonces por esa razón es de que Jesús fuertemente entra, reclama y dice: no conviertan la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Entonces, para eso el Señor hoy nos enseña. Y por eso en Efesios capítulo 5, verso 23, nos habla de una sola iglesia. Efesios, vamos nuevamente con San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, verso 23 nos dice de esta manera, que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Entonces, ¿cuál es la iglesia? Esa iglesia es el cuerpo de Jesús. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Y eso es lo que hoy nosotros debemos de aprender, que Jesucristo tiene una sola iglesia, y esa iglesia es su cuerpo, en donde Pablo nos lo enseña y donde el mismo Señor también nos lo enseña. Por eso en Primera de Corintios, en el capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 dice que las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno, dice San Pablo, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu, un solo miembro,
no bastará para formar un cuerpo. Entonces, ¿qué dice? Que las partes son muchas, pero el cuerpo es uno. Y hemos sido bautizados en el único Espíritu para formar un solo cuerpo. Entonces, ¿por qué hoy existen muchas iglesias? ¿Acaso Jesús, que es la cabeza, y su cuerpo es la iglesia? ¿Acaso Jesús tiene muchos cuerpos? Si la iglesia es el cuerpo de Jesús, ¿por qué existen muchas iglesias que dicen que es la iglesia de Jesucristo? Por esa razón, el Señor nos hace la invitación para que no nos dejemos engañar, porque por el mundo andan muchas personas enseñando, pero con una enseñanza, con una doctrina sin fundamento, que solamente tomaron la Biblia, se aprendieron unos versículos y empezaron a enseñar. Esos son los que están en contra de la iglesia, esa iglesia que Jesús la fundó. Fíjese bien en Mateo 16:18. Mire qué dice en Efesios capítulo 4, en su verso 4 dice así: un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, oiga, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. No dice otras enseñanzas como la que hoy se enseña. No dice que hay muchos bautismos. Dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo. Entonces cuando Pablo lo enseña, nosotros debemos de estudiar. Nosotros debemos de participar en las enseñanzas, en las formaciones, porque debemos de tener mucho cuidado. Mientras estamos todavía en este mundo, nuestra vida corre peligro, porque andan por ahí muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, queriendo devorar, destruir esa fe. Cuando hay un solo bautismo, y hoy no hay un solo bautismo. Si usted sabe perfectamente bien que en este mundo andan bautizando por donde quiera, pero el Señor dice que es un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor y Padre de todos. Entonces, ¿dónde está esa idea? ¿Dónde está esa enseñanza? Fíjese muy bien que Jesús, cómo lo enseña en el Evangelio. Por eso dice: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén e encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús enojado, Jesús entra en el templo y les reclama y los saca, porque ellos están haciendo del templo, de la iglesia, un mercado, un negocio. Y eso es lo que nosotros muchas veces no sabemos y provocamos esas cosas dentro de la iglesia. Lo digo y lo vuelvo a decir: hay iglesias que todavía hacen eso. Mucho cuidado con eso, porque hay iglesias que cada día están subiendo el estipendio y hay muchas personas que no pueden pagar eso.
Hay muchas personas que no tienen dinero para pagar el estipendio, que tiene que pagar tanto por un bautismo, que tiene que pagar tanto por un matrimonio. Cuidado, porque el Señor dice que la iglesia que no se convierta en un mercado en donde muchos pueden hacer de eso dinero. Pueden hacerse aquellos que llegan a vender para hacer dinero, como lo hace la iglesia protestante. Muchos se han enriquecido, muchos viven del diezmo, muchos andan engañando con el diezmo y toman citas para poder explicárselo a ellos, que si ellos no dan el diezmo le están robando a Dios. Y cuando nosotros verdaderamente entendemos y estudiamos las Escrituras, llegamos a conocer que eso es una falsedad, eso es una mentira. En primer lugar, no son verdaderos pastores, porque no han sido enviados por los apóstoles de la palabra, los apóstoles de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene más de 2000 años enseñando la misma enseñanza, la misma doctrina, y ellos han salido de la iglesia. Por eso se les llama protestantes. Entonces, por eso en Mateo 16:18, Jesús nos enseña que fundó una sola iglesia. Mateo 16:18 nos dice el Señor que Cristo tiene una iglesia, que la iglesia es la casa de Dios. Y es por eso que en Mateo dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, una iglesia, no dice mis iglesias. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La garantía que Jesús le da a sus discípulos es de que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Autoridad. Miren, le da la autoridad, por eso dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La garantía que Jesús le da a su iglesia, a su pastor, es de que la iglesia va a ser tentada, pero los poderes de la muerte jamás la van a poder vencer. Muchos quieren destruir la iglesia y van tras de la iglesia, criticando de una o de otra manera, queriendo destruir, pero Cristo está con ellos, dice Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. San Lucas 22:31 dice que Jesucristo ha rogado por Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti. Así que muchos pueden andar criticando, queriéndola destruir, pero esa iglesia, Cristo la fundó en Pedro y Cristo está con su iglesia. Es su cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, por esa razón el Señor hoy nos enseña que tiene una sola iglesia, le da la garantía, fíjese bien, le da la autoridad. ¿Y qué hacemos nosotros saliéndonos de la iglesia? ¿Por qué nosotros nos estamos saliendo? ¿Por qué? Porque no sabemos la enseñanza, no conocemos las sagradas escrituras. Y nos dejamos enseñar por aquellos que están peores todavía. Hay muchos católicos, dicen, cuando yo era católico, nunca fue católico. Y hoy muchos están dentro de la iglesia, dicen que son católicos, pero no son católicos. Porque si usted les pregunta algo sobre la iglesia, no les saben responder. Entonces, ¿por qué se dicen ser católicos si no quieren estudiar, no quieren formarse, no quieren prepararse? Este es un canal de evangelización. Y los que quieran formarse, los que quieran aprender, aquí están las citas bíblicas. El que quiera, el que no quiera se le respeta, pero seguimos siendo amigos. Lo invitamos a suscribirse para que cuando nosotros subimos un video, le llegue la notificación y podamos aprender de la palabra del Señor. Pero no lo quiere hacer y a la fuerza no podemos hacer.
Le pedimos su like. ¿Cuánto va a pagar usted por su like? No va a pagar nada. ¿Cuánto tiempo va a perder usted? No va a perder mucho tiempo, pero no lo quiere hacer. Y cuando viene otro a enseñarles, a decirle cosas de la Iglesia Católica, ¿qué hace? Luego lo acepta, lo recibe y se va con ellos. Qué triste y lamentable. Cuando nosotros sabemos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, nadie nos podrá engañar. Y eso lo hizo Pedro. Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, dice que cuando Pedro predicó la palabra, muchos de los que creyeron en Pedro se hicieron bautizar. Mire cómo lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, dice así. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Mire cómo lo dice el verso 47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Cada día iban agregando a la iglesia. El Señor iba agregando a la iglesia a través de su palabra, a través de la enseñanza de Pedro. Pedro lo que había recibido del Señor lo está compartiendo, lo está enseñando. Y en esa predicación de Pedro, 3,000 personas se unieron, se hicieron bautizar. Y por eso dice en verso 47, de que alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Entonces, ¿quiénes son los que se van? Son aquellos que no conocen su enseñanza. Son aquellos que no conocen la doctrina. Son aquellos que desprecian. Son aquellos que rechazan. Este es un canal pequeño, pero con amor para poder compartir la enseñanza. Y depende de ustedes. Depende de ustedes el llevar la palabra, el llevar ese evangelio a muchas personas. De ustedes depende. Nosotros lo estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo a través de este canal. Con amor y con cariño llevamos el evangelio cada día. Pero depende de usted también. Para que ustedes también compartan, para que ustedes ayuden a que todas aquellas personas que viven en el pecado, que viven en aquella iglesia de hombres, lleguen al conocimiento de la verdad. Es el trabajo, es el compromiso de nosotros. Santiago 5:19 lo dice, hermanos, si alguno se ha extraviado lejos de la verdad y usted lo hace volver, sepa que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Entonces, por esa razón, el Señor en Mateo 28:19 dice, vayan. Mire, San Mateo 28:19. Vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras la misión a la cual el Señor nos envía. Y es el compromiso de todos. Mateo 28:19 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos, eso es universal, católico, catolicidad universal. Por eso el Señor dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y lo mismo dice en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en su verso 8. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Católico, catolicidad universal. El Señor nos ha dejado una tarea. El Señor nos ha dejado una misión para primero empezar por nuestra familia, evangelizar a nuestra familia. Eso es lo que ha querido el Señor, por eso Él escogió, llamó a otros 72 discípulos y los envió delante de Él, porque el Señor ha querido llegar a su casa, pero no pudo llegar, por eso agarró 72 y lo envió. ¿A usted también lo envió? Usted que nos está escuchando, usted que está en este
evangelio, también usted tiene una tarea de llevar la palabra del Señor a su familia, a su hogar, a sus vecinos. Es el compromiso. Por eso el Señor dice, en el evangelio dice, destruyen este templo. Jesús le respondió, destruyen este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. El cuerpo de Jesús decía que lo destruían y él en 3 días. Él les decía que cuando él iba a morir, que al 3er día iba a resucitar. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Primera de Corintios, fíjense, Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, San Pablo dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? ¿Qué estás haciendo con tu templo? ¿Cómo lo estás destruyendo? ¿Con el alcoholismo? ¿Con las drogas? ¿Con los chismes? ¿Con la envidia? ¿Con la fornicación? ¿Con el adulterio? ¿Cómo estás destruyendo ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Hay mucha gente que se dedica a destruir ese templo, su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Hoy el Señor nos invita a que nosotros veamos su palabra, la enseñanza, y vivamos como el Señor así lo quiere. Que sepamos vivir dentro de la iglesia, que sepamos escuchar su palabra dentro de la iglesia, portarnos como cristianos y cuidar el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Si Dios así lo permite, nos vemos hasta mañana. Invitándolos a los que no se han suscrito, invitándolos a suscribirse. Activar la campanita, a dejarnos un me gusta, para que cuando subamos el video le llegue la notificación. Que Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.